A nuestra clase semanal de Talmud en www.kultuvsefarad.com, hoy con la segunda parte de nuestra sugya de Masejet Shabbat sobre Hanukkah, o nuestro 11º cañonazo talmúdico. Hagamos un breve recuento de los argumentos que se han establecido hasta este momento para poder luego terminar. Entonces, la primera parte de la sugya habló de cuántas velas se deben encender para cumplir la obligación de la candela de Hanukkah. Hay 3 niveles. Una casa con una sola vela de Hanukkah, con esto cumple su obligación y no es necesario más. Hay un segundo nivel de Hidur Mitzvah, es decir, de embellecer la mitzvah, donde se añade una lámpara por cada individuo de la casa. Y el último nivel de Hidur Mitzvah al que nosotros nos hemos acostumbrado como lo normativo es que cada noche se añade una lámpara más. Ahora, ahí hay una diferencia de opinión entre Shammai y Hillel. Shammai dice que se comienza con 8 velas y se va disminuyendo. Y Hillel, que es lo que seguimos hoy nosotros a la Jalemaase, la primera noche se comienza con 1, luego 2, luego 3, luego 4, hasta la 8ª noche. Luego viene la segunda subdivisión de esta sugya, donde se explora qué es lo que lleva a Bet Shammai, a Bet Hillel a proponer estas 2 teorías. La conclusión es que Bet Shammai lo está haciendo en paralelo con los sacrificios de la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot es el modelo bíblico para la celebración de Hanukkah, cosa que ya hablamos, pues, cuyos motivos ya los explicamos en la clase anterior. Y por lo tanto, Bet Shammai compara la cantidad de velas de manera descendiente con los sacrificios de toros durante la fiesta de Sukkot, que comenzaban 13, 12, 11 días. Y el argumento de Hillel es Mahalim bekodesh velo moridim. Siempre incrementamos en santidad, no disminuimos en santidad. Okay, entonces, si la primera noche hemos añadido primero, luego 2, luego seguimos añadiendo cada vez más y no disminuyendo. La tercera parte de la sugya tenía que ver con dónde se coloca la candela de Hanukkah, y habíamos dicho que el sitio ideal es en la puerta, es decir, de cara a la calle, que si esto no era posible se debía hacer en la ventana de cara a la calle, y pues que en situaciones extremas de antisemitismo, de peligro, se podría encender incluso dentro de la casa, lejos de cualquier ventana, pero en ese caso entonces habría que encender una vela adicional, que es el origen de encender el shamash. ¿Okay? Y la parte tal vez más interesante de la discusión es esta beraita, donde finalmente hacemos la pregunta, ¿Mai Hanukkah? ¿Qué estamos celebrando cuando celebramos Hanukkah? Y hablamos en bastante detalle de por qué los rabinos del Talmud estaban en desacuerdo con los macabeos. ¿Ok? Hemos de entender, Javerín, que hoy en día los macabeos han sido, no digamos que casherizados, pero sí han sido reivindicados por el sionismo. ¿Ok? El sionismo como movimiento cultural basado en la independencia política del pueblo judío en la tierra de Israel, ve en los macabeos su antecedente más cercano.
Entonces, en los últimos años ha habido un rescate de los macabeos como héroes. En las fuentes rabínicas clásicas, los rabinos eran bastante parcos en su afecto por los macabeos, porque, como ya habíamos hablado en la clase anterior, a pesar de que la fiesta de Hanukkah se presenta popularmente como una lucha en contra de la asimilación, ¿cierto? Cuando medimos las consecuencias históricas, los macabeos no fueron particularmente positivos para esta cuestión de prevenir la asimilación. No solo eso, sino que también desde una perspectiva puramente rabínica, los rabinos descendientes de los fariseos no tenían muchas razones para querer a los macabeos de a mucho. Ok, y por eso es que si bien Purim, que es otra fiesta post bíblica prácticamente, pues sí aparece Esther, pero sus ordenanzas pues ciertamente se desarrollan en la época talmúdica. Purim tiene todo un tratado dedicado a Purim, el tratado Megilá. Esto es prácticamente todo el material que tenemos nosotros sobre Hanukkah. La actitud rabínica ante Hanukkah es una cuestión muy ambigua, y es en esta veraitá lo que vemos es una transposición del sentimiento de que lo verdaderamente importante de Hanukkah no fue el milagro de la independencia macabea, sino más bien un milagro independiente de los macabeos prácticamente, que es la historia del Pach HaShemen, ¿no? La historia de el tarrito de aceite. ¿Ok? Y de ahí, ahí habíamos quedado. Preguntas. Que mientras van poniendo sus preguntas, voy por un vasito de agua. A ver. Ok. ¿Ninguna pregunta? Graves estamos. Ok. No, los regalos es un invento gringo. Por lo tanto, hasta queda, hay que regalar regalos a los niños, no hay que darle regalos a los niños en Hanukkah. Ahora, como padre de niños judíos en la diáspora, pues entiendo que esto es una costumbre que puede jugar muy a nuestro favor para hacer una fiesta judía atractiva, pero también es un arma de doble filo, porque pues ciertamente nos convierte en cómplices del materialismo desaforado de lo que se ha transformado en la Navidad. Entonces, pues esto es algo que depende, yo creo, de cada padre. Ok. No hay que darle dinero a cada noche a los niños. Eso es una costumbre del Hanukkah Geld. Podemos ver que es una costumbre yiddish, es una costumbre ashkenazí. De nuevo, no es una obligación. Las únicas dos obligaciones que hay para Hanukkah es encender la vela y recitar el Halel. Todo lo demás son costumbres. Una persona pues que tenga un doble bypass de corazón debe ciertamente abstenerse de comer fritos. Jugar el dreidel es una costumbre ashkenazí.
los sefaradín no tenemos ningún juego particular de pirinola, no que jugar dreidel esté mal, pero no, todas estas son cuestiones culturales que han surgido alrededor de la fiesta, que tienen que ver mucho con el entorno cultural particular de cada grupo judío, y pues que la gente adopta o no adopta si le encuentra sentido y si pues es parte de su acervo cultural. ¿Ok? Ahora, Joseph, ¿es lícito usar cualquier material para elaborar la Hanukkah? La Hanukkah no es una mitzvah. Y eso tal vez es una de las preguntas que con más frecuencia me hacen durante Hanukkah, y es que la gente se angustia porque no tiene una Hanukkah. La Hanukkah es un invento, de nuevo, muy reciente. En el mundo antiguo, ¿cómo hacían? La gente ponía lámparas de aceite, ¿cierto? Lamparitas de aceite, por lo general eran hechas de barro. Unas, si eran muy pobres, pues cada uno de acuerdo a sus medios. Hoy en día una persona cumple la mitzvah de la vela de Hanukkah prendiendo una vela en la ventana. Una sola vela en un plato, en una tapa de gaseosa, en una botella de cerveza, ¿ok? Ciertamente no es Hidur Mitzvah, ¿cierto? O sea, la Hanukkah es Hidur Mitzvah, es embellecer la mitzvah, pero la obligación se cumple con cualquier tipo de luz. La única consideración es que si yo voy a poner más de una vela, que las velas puedan distinguirse, que yo pueda separar las luces y no, como dice el Shulchan Aruch, que sea como una madura, que no sea como una fogata. Ok, entonces en ese caso preferible que todas las velas, con la excepción del shamash, estén a un mismo nivel. Okay, hay Hanukkiot muy posmodernas donde una vela está más alta que la otra. De acuerdo a los Saharonim, esto no es preferible. Esto no es bueno. O sea, es que cuando ya todo el mundo comienza a usar Hanukkiot, entonces es preferible que yo pueda determinar, ¿cierto?, cuántas velas, cuántas luces hay en cada parte. Entonces, aquellas personas que están elaborando una Hanukkah, preferiblemente que sea un material no inflamable. De resto, no hay ningún tipo de restricción. ¿Ok? Ok. Amar Rav Kahana Darash Rav Natan Bar Manyomi Mishmeida Rabbi Tanhum. Dijo Rav Kahana, esta es una interpretación de Rav Natan, el hijo de Manyomi, en el nombre de Rabbi Tanhum. Todos estos son Amoraim. Ner shel Hanukkah shechinicha lemala mikaf ama psula kesuka vejamaboy. ¿Ok? Una candela de Hanukkah que es puesta por encima de 20 codos del piso, es inválida como una azúcar o como un callejón. Estamos hablando en cuestiones de Eruvin. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? El propósito de la vela de Hanukkah es que la gente lo vea. Okay, que la gente lo pueda ver desde Reshut Harabim, es decir, desde la calle, desde el espacio público. Si yo vivo en el piso 80 del Empire State, nadie va a poder ver mi Hanukkah si yo la pongo en la ventana. ¿Ok?
Entonces, aquí los rabinos están determinando una cantidad explícita de 20 codos, es decir, 10 metros. La gente por lo general cuando está en Reshut Rabim no mira más allá de 10 metros para arriba. Y por eso es que la gran mayoría de las opiniones insiste en que si yo vivo más allá del piso 3, más allá del piso 4, yo tengo que bajar al primer piso y encender mi Hanukkah en frente del edificio. ¿Ok? Hay algunas opiniones contemporáneas, poco más indulgentes, que dicen que si yo, por ejemplo, vivo, en Manhattan, donde aún edificios muy altos tienen edificios enfrente, que en ese caso es legítimo. Ok, pero esta es una versión minoritaria. Una persona, por ejemplo, que viva con un apartamento con vista al mar, yo vivo en el piso 15 de un apartamento con vista al mar, pues lo bonito de la vista al mar es que no hay nadie que vea del mar para mi apartamento. Pues encender la Hanukkah en mi ventana tiene cero efectividad. ¿Ok? Y esta cantidad de 20 codos sale de Hilhot Sukkah. Ok, en las alajot de Sukkah sabemos que hacer una Sukkah que sea 10 metros de alto la invalida. Ok, ya no se considera, o sea, ya nosotros no nos llamaríamos eso una Sukkah. O sea, una choza con el techo de 10 metros de alto, eso ya no conceptualmente no es una choza. ¿Ok? ¿Preguntas? No, ok. Amar Rav Kahana Darash Rav Natan bar Maniomi Mishmei de Rav Tanhum. Misma retaíla de sabios, es decir, dice Rav Kahana en el nombre de Rav Natan bar Maniomi, en el nombre de Rav Tanhum. Y esto es algo que no tiene que ver nada con Hanukkah. Pero ¿por qué aparece aquí? Por asociación. ¿Cierto? Aquí tenemos una declaración de Rav Kahana en nombre de Rav Natan bar Maniomi, en el nombre de Rav Tanhum, sobre Hanukkah. Y resulta que tenemos otra afirmación de Rav Kahana en nombre de Rav Natan bar Maniomi, en nombre de Rav Tanhum. Y por lo tanto, el Talmud, en su lógica asociativa, simplemente lo presenta acá. Que curiosamente es un ejemplo muy bonito de cómo funciona la imaginación midrashica. Mai dichtiv, ¿qué significa esto que está escrito en Génesis 37? Vehabor rek en bo mayim. Y el pozo estaba vacío, no había en él agua. Okay, estamos hablando de la historia de Yosef, cuando los hermanos de Yosef deciden no matarlo, sino echarlo en un pozo. Y la Torah nos dice que el pozo estaba vacío, no había en él agua. Y el Talmud pregunta, los rabinos preguntan una pregunta que tiene muchísimo sentido. Mash shenemar vehabor rek, eini yodea shein bo mayim. Está escrito que el pozo estaba vacío. ¿Para qué tengo yo que aprender que el pozo no tenía agua? Pues, duh. Eso es lo que significa que un pozo esté vacío, que no tiene agua. Por lo tanto, la Torah está aquí siendo redundante y tiene que, o sea, el texto tiene que venir a enseñarme esto, tiene que venir a enseñarme otra cosa.
Hace un par de clases hablamos sobre la escuela de Rabbi Ishmael versus la escuela de Rabbi Akiva. Y en la aproximación akiviana a la Torá no tiene presa mala, como hablábamos en Colombia de una compañía de pollo. Es decir, que todo lo que hay en la Torá es significativo. Todo uso extraño de palabras tiene un sentido. Toda repetición tiene un sentido. Incluso cuando faltan letras, cuando sobran letras, todo eso tiene un sentido oculto, que es la obligación de la comunidad Torah interpretar. El verbo lidrosh, de donde viene la palabra midrash, significa buscar. Buscar. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver un claro ejemplo de cómo funciona esa escuela akiviana de Midrash. Ahora, la escuela de Rabbi Ishmael, ¿cuál era su función? Decía, Dibra Torah kilshon bnei Adam. La Torah se expresa en el lenguaje de los seres humanos. Los seres humanos hablamos con repetición. Y los seres humanos exageramos, y los seres humanos hacemos hipérboles, y los seres humanos hacemos metáforas, y los seres humanos tenemos a veces mala ortografía, y por lo tanto la Torá, dado que es un documento diseñado para ser entendido por seres humanos, pues puede darse el lujo de tener todas estas características sin que éstas tengan un significado místico superior. ¿Ok? Y en la Edad Media esto se viene a reflejar en lo que se llama los diferentes niveles de significado. Que esto es una idea medieval, que la Torá, por ejemplo, tiene un sentido simple, contextual. Esto es lo que nosotros llamaríamos la lectura ismaelita o ismaeliana de la Torá. El pozo estaba vacío, no había agua. ¿Eso qué quiere decir? Que el pozo estaba vacío. ¿Por qué? Porque no tenía agua. Mientras que hay otras lecturas posibles, Darash, Remes, Sod, que se nutren de las irregularidades del texto para presentar otras posibles interpretaciones. Esto es pues, ciertamente una de las características lindas de la exégesis judía. La única cosa que a mí me molesta es que la mayoría de la gente que habla de esta cosa, el Pardés, ¿cierto? Pardés, Pei Resh Dalet Samech, es Pshat Remesh de Darash Vesod, suelen establecerlo como una jerarquía, donde Pshat, es decir, la lectura simple de la Torah, es la versión más boa, mientras que cada vez entramos a un nivel pues más de realidad. Estamos viendo lo que verdaderamente me quiere decir la Torah. En mi opinión, esto no tiene una base en la literatura talmúdica. El Talmud dice de manera explícita en HaTorah Yotzei Midei Pshuto. La Torah no, en muchos sentidos no va más allá de su significado simple. ¿Por qué? Porque en general la halajá se basa en el significado simple. Y a mí a veces esta jerarquía de Pardés se me hace hasta paulina, ¿cierto? El Peshat es simplemente
interpretación corporal de la Torá, pero la interpretación espiritual, secreto, es mucho mejor. Pues nosotros sabemos exactamente a dónde conlleva esta forma de leer la Torá, que es que uno acaba quedándose con la lectura espiritual, entre comillas, y acaba desechando la lectura corporal, entre comillas, y en la lectura corporal es donde está toda la legislación de la Torá, que en mi opinión es lo más importante. Lo más importante de la Torá son las leyes, no son las historias. Ok, entonces, volviendo al ejemplo aquiviano del Midrash, si me dicen que el pozo está vacío, no debe deducir que el pozo no tenía agua. El mata al mudlomar, sino que es lo que dice la Torá, en bo maim, no hay agua, maim en bo, agua es lo que no hay en él. Aval, nechashim, ve'akravim yeshbo. Pero el pozo estaba lleno de... El pozo estaba vacío, no había agua, pero que sí había serpientes y escorpiones. Ok, entonces, este es un ejemplo clásico de cómo funciona el Midrash. Rav Tanhum ve que el texto de la Torá tiene una redundancia e interpreta esa redundancia y dice, dado que el texto de la Torá no puede ser redundante, yo aquí deduzco que la situación en la que estaba Yosef era mucho más grave de lo que el significado contextual del texto de la Torá nos presenta. Preguntas. De nuevo, de eso es lo que está hecho el Midrash, Yosef. La Torá no nos dice nada de por qué los hermanos estaban junto a un pozo seco. Si a ti eso te parece extraño, entonces tú puedes de ahí desarrollar un Midrash. De ahí a que eso sea el significado secreto de la Torá, un significado más profundo, hay una larga distancia. ¿Ok? Por eso es que yo volví obligatorio para las personas que están en esta clase estudiar como prerequisito la introducción al Midrash, al texto del Mahamar al Divrei Chazal del hijo de Rambam, para que no caigamos en las mismas discusiones estériles pero es que el Midrash dice y yo por lo tanto pienso que eso es historia. ¿Ok? Excelente pregunta del More Adriano. ¿De dónde sale que esto es una mitzvah? Y ciertamente nosotros cuando hacemos las dos actividades obligatorias de Hanukkah, que es encender la candela y de recitar el Halel, recitamos una verajá donde decimos Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, lehadlik ner shel Hanukkah o ligmor et ha-Halel. ¿Ok? Entonces, aquí ciertamente se asume que es una mitzvah. Esto va a una discusión entre los Rishonim cuando se comienzan a hacer estos libros, este género que existe en el judaísmo de Sefer HaMitzvot, Sifrei HaMitzvot, que son listas de las 613 mitzvot. Para el Rambam, todas estas mitzvot
caen bajo la mitzvah de obedecer a los rabinos. Ok, uno de los pasajes posiblemente más importantes del libro de Deuteronomio, que ya lo estudiamos, creo que nuestra séptimo cañonazo, que era sobre Kevod Briot, sobre si el honor personal permite la violación de una mitzvah. Y ahí la única mitzvah que yo puedo violar para preservar el honor de alguien es la mitzvah de obedecer a los rabinos. Es decir, cuando lo que está en juego es una mitzvah rabínica, yo puedo preferir preservar Kevod Briot a cumplir esta mitzvah. Entonces, respondiendo a la pregunta de Adriano, todas estas mitzvot, encender la vela de Hanukkah, recitar el Halel, leer la Megilá, lavarnos las manos, ¿cierto? Bajo mitzvot antes de hacer el eruv, caen bajo la categoría de mitzvah porque son una mitzvah rabínica. Es decir, el Sanedrín se puso de acuerdo que de ahora en adelante esto es obligatorio. Y nosotros cumplimos la mitzvah de Oraita, la mitzvah de la Torah, de obedecer a los jueces de cada generación al cumplir estas mitzvot. Ok, veo que Adriano entró y salió rápidamente. La mitzvah que cumplimos al encender la vela de Hanukkah, al lavarnos las manos, al leer la Megilá, es la de obedecer a los jueces de cada generación. Es decir, el Sanedrín de manera unánime declaró que estas eran obligaciones takanot para el resto de la historia judía, y nosotros, por lo tanto, estamos obligados a hacerlo, y no solo estamos obligados, sino que podemos decir Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Una mitzvah rabínica solo puede ser anulada por una corte de igual magnitud o de mayor magnitud o de mayor sabiduría a la corte original que la estableció. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que hablamos cuando estudiábamos las halajot de Nidá, de que había una prohibición de que los hombres recitaran palabras de Torah después de haber tenido emisiones seminales, voluntarias, involuntarias. Había una takaná de Ezra, del Sofer, que decía que los hombres, después de haber tenido una emisión seminal, antes de poder rezar, antes de estudiar Torah, tenían que ir a la mikve. ¿Ok? Y fue una takaná tan desastrosamente ignorada por el pueblo de Israel que la misma corte de Ezra dijo, mejor no, mejor anulémosla. ¿Ok? Eduardo, ¿a qué te refieres? ¿A castigo metafísico o a castigo real? Cuando hay un sistema de cortes rabínicas, no como las cortes, o sea, cuando había templo y había Sanedrín, la gente que no cumplía las instancias rabínicas se le azotaba. Es lo que se llama Makat Mardut. Recibían azotes rabínicos. Hay azotes también bíblicos. Hay azotes por violar leyes bíblicas. Hay leyes rabínicas que cuando se violan el castigo legal es
recibir azotes. Ahora, a nivel metafísico, pues, para ganárselo la mamá, ciertamente también las mitzvot rabínicas caen dentro de la ecuación. Como volviendo a nuestro estudio de Hilhot Teshuvah del Rambam, esto no es, o sea, no sabemos exactamente cómo funciona la aritmética del alba, pero ciertamente, al menos para el Rambam mismo, toda violación de una mitzvah rabínica es una violación de la mitzvah de Oraita de obedecer a los jueces. Ahora, ¿hay jueces hoy en día? Depende, hay muchas opiniones. La opinión, hay gente que dice que, por ejemplo, que los Gedolei Hador, ¿cierto? Obadia Yosef y los grandes rabinos de la generación tienen el estatus de jueces. Esa no es mi opinión. Mi opinión es un tanto más, menos creativa, y es que ciertamente, mientras no haya un Sanedrín, no hay una corte definitiva que pueda hacer cambios radicales en el judaísmo. En este momento, cada comunidad tiene pues su Mara de Atra, su rabino, que en lo mejor, de la mejor manera y con honestidad, pues les está tratando de declarar cuál es la halajá adecuada para esta comunidad, pero ciertamente yo no tengo el mismo poder legislativo que tiene el Sanedrín. Ahora, esto, a diferencia de muchos colegas ortodoxos, no me hace lamentar el hecho de que no haya Sanedrín. O sea, yo en este momento no lamento el hecho de que no haya Sanedrín, porque porque simplemente no veo que los rabinos que hoy estarían sentados en el Sanedrín tengan mi mejor interés, tengan mi mejor... sería una cosa muy politizada, sería una cosa, en otras palabras, si depende de los grandes rabinos de Eretz Israel, ¿cierto? Conformar el Sanedrín, van a salir con unas cosas un poco locas. Entonces yo prefiero seguir en la circunstancia en la que estamos ahora, hasta que la generación y la gente, yo creo, que evolucione un poquito más y no haya tanta política y el discurso no esté tan envenenado. Y bueno, ciertamente sería muy bueno que hubiera una corte final de apelaciones, pero sinceramente hoy en día yo no confío en ningún rabino, no confío en ningún rabino lo suficiente para decir, esta persona podría estar en el Sanedrín. ¿Ok? El Sanedrín es la corte constitucional del pueblo de Israel. Hay ciertas cosas que solo una corte constitucional puede hacer. Ahora, eso no significa que si no hay una corte constitucional, la corte menor de Suáchica o de Chiquinquirá o de Quetzaltenango no puede decir, para esta localidad la ley es así, pues la vamos a interpretar, pero definitivamente ninguna corte hoy en día tiene el poder del Sanedrín. No, ninguna tiene el poder del Sanedrín. ¿Por qué? Porque el Sanedrín tiene autoridad final. El Sanedrín vota y lo que vota es ley. ¿Cierto? Apelable solo al mismo Sanedrín. Cuando yo hoy hablo de mi rabino, entonces yo voy a donde mi rabino y mi rabino me dice X cosa,
y mi vecino que va a la otra sinagoga va donde el rabino y el rabino de la otra sinagoga le dice, Ye, ¿cuál de los dos tiene la razón? Los dos. ¿Ok? El caso del Sanedrín es muy diferente. El Sanedrín tiene el derecho de hacer decisiones absolutamente tajantes que afectan de manera obligatoria a todo el pueblo de Israel. No, ya de una manera muchísimo más abierta, hablando a calzón quitado, como decimos en Colombia. No es que no confío que un solo hombre dictamine la misma naturaleza del Sanedrín, es una corte muy grande, los sabios más grandes de Israel, precluye que haya una sola persona que decida la halajá, ¿cierto? Son 70 y pico de personas tratando de ponerse de acuerdo. Good luck. No, es que, por ejemplo, si el Rab Ovadia Yosef, el gran Jajam Sefaradí, ciertamente a nivel halágico sería una de las personas opcionadas para estar en ese Sanedrín. Y ciertamente a nivel halágico tiene la capacidad para ser una de esas personas. Pero luego viene el Rab Ovadia y dice que las personas que votan por tal partido son herejes, ¿cierto? Y luego va y dice que el huracán Katrina pasó porque los negros de Nueva Orleans no le rezan a Dios y bestialidades de ese estilo. Y a mí eso me produce una increíble sensación de que si las personas que más saben de halajá hoy en día no son capaces de dejar la política de lado y en mi opinión son capaces de salir a veces con unos disparates tan grandes que tal vez la generación no está lista. Todavía nos hace falta madurar un poquito para llegar a un nivel de que podamos restablecerles, en mi opinión. Terminemos ahora y nos quedan 15 minutos. Amar Raba, dijo Raba, Ner Hanukkah, mitzvah lejanijá betefa hasamuja la fetach. La luz de Hanukkah, la mitzvah, hay que ponerla a un palmo de la puerta. Recordemos, idealmente la Hanukkah se pone al lado de la puerta de la casa. ¿Qué tan cerca de la puerta de la casa? A menos de un palmo de la puerta. ¿De qué lado de la puerta? Buena pregunta. Rab Aja de Rabba Amar Miamin. Rab Aja, el hijo de Rabba, dice a la derecha. Rab Shmuel Midifti Amar Misemol, a la izquierda. Vejil Geta Mismol, la halajá es ponerla a la izquierda de la puerta. Para que la mezuzá de la puerta esté a la derecha y la vela de Hanukkah esté a la izquierda. Amar Rab Yehuda, Amar Rab Asi, Amar Rab. Dijo Rab Yehuda, el nombre de Rab Asi, en el nombre de Rab. Asur lehartzot maot keneged ner Hanukkah. Está prohibido contar dineros a la luz de la vela de Hanukkah. Ki amritei kamei de Shmuel, cuando esto fue dicho frente a Shmuel, otro Amorá, Amarli dijo, ¿La vela de Hanukkah es una vela santa? No. ¿Ok? Matkifleh Rav Yosef. Rabbi Yosef ataca esta posición de Shmuel desde la lógica, eso es lo que significa Matkif. Haciendo la misma pregunta, Vejidam Kedusha Yeshbo. La sangre de los animales que matamos tiene Kedusha.
La respuesta es no. La respuesta es no. De Tania, Veshafach vejisa, que en el caso de los ciervos y de las aves, la sangre se vierte y luego se cubre con polvo. Bamesh shafach y jase, con lo que se vierte la sangre, se debe cubrir. Sheloi jasenu barregel, sheloi hiu mitzvot bezuyot alav. Es decir, en las leyes de Shejitá, la sangre del pollo que yo estoy matando para comerme esta noche no tiene kedusha. No obstante, yo debo cubrirlo. Y hay reglas específicas de que yo debo cubrirlo con polvo, no debo cubrirlo con mi pie. Y esto no tiene nada que ver con que la vela tenga o no kedusha, con que la sangre tenga o no kedusha, sino que hay reglas para qué, para que la mitzvah no sea despreciable a mis ojos. Entonces, lo que está diciendo aquí Rabbi Yosef es que yo puedo abstenerme de contar monedas bajo la luz de Hanukkah, así la vela de Hanukkah no tenga kedusha intrínseca. ¿Ok? Ahora, hoy en día en nuestra liturgia nosotros tenemos Hanerot Alalu, Sheanachnu Madlikim, Kodesh Hem Ve'en Lanu Reshut Leishtamesh. Todas estas velas que nosotros encendemos son santas, son Kodesh. Ahora, Kodesh es uno de los términos más abusados y más mal entendidos de toda la tradición judía. La gran mayoría de las traducciones dicen Kodesh es santo, sagrado. Pero Kodesh lo que significa es apartado. Una traducción literal de Kadosh es apartado. Es algo que no participa del flujo cotidiano de las cosas. Entonces, cuando los ángeles en Isaías dicen Kadosh, 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 Hashem Tsevaot, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Lo que significa es que Dios es trascendente. Es que Dios está más allá de este mundo. Y esto es algo que en nuestra liturgia constantemente se contrarresta con Baruch Kevod Hashem y Mekomo. Que Dios por un lado es trascendente, pero por el otro lado la acción de Dios es inmanente en el mundo. Es decir, está en el mundo. Dios se manifiesta en el mundo material, a pesar de que Dios no forma parte del mundo material. ¿Ok? Del mismo modo nos dice Rabbi Yosef que nosotros nos comportamos de cierto modo con las velas de Hanukkah, no porque éstas sean mágicas, no porque éstas tengan algún valor santo, ¿no? Sino para que las mitzvot tengan, o sea, lo que hace algo sagrado es cómo nos comportamos. Y al tratar estas velas con respeto especial, entonces le estamos confiriendo Kedusha. ¿Ok? En el judaísmo hay muy pocas cosas que tengan Kedusha intrínseca. Es decir, que sean sagradas en sí mismas. Tal vez el único ejemplo es Dios mismo. Todo lo demás, en nuestro nivel de percepción, en nuestro nivel de existencia, que es el mundo material, algo es Kadosh o no es Kadosh, dependiendo de cómo yo me comporte frente a él.
José, y si yo no observo el Shabbat, ¿dónde quedó la Kedushá del Shabbat? Y si yo no me comporto de manera correcta en Eretz Israel, ¿dónde quedó la Kedushá de Eretz Israel? El punto del Moré Adriano es justo. La única cosa que nosotros sabemos a ciencia cierta que es inapelablemente Kadosh es Dios. Y la única cosa que existe en el mundo material que nosotros sabemos de manera ineluctable que es una representación de Dios es la vida humana. En una sinagoga, ¿qué representa a Dios? No es el arca, no es la Torá, no es la luz, no es la mesa, la gente. Betzelem Elohim. Betzelem Elohim nivrat Adam. Nuestra conducta es lo que le confiere santidad a las cosas. Kedushá, de nuevo, santidad es una mala traducción. Nuestra conducta es lo que le confiere Kedushá a las cosas. En el judaísmo no hay sitios mágicos, no hay sitios que sean más especiales que otros. ¿Cierto? El templo, si nos acordamos, el templo tuvo 3 o 4 siglos antes donde el tabernáculo podía estar en cualquier lugar. 40 años en el desierto, luego en Shiloh, luego en otro lado, luego viajando, ¿cierto? El sitio donde Dios se manifiesta puede estar aquí y en Kafar, ¿no? O como decimos en hebreo, en Kafar Nahum. ¿Por qué se elige eventualmente Jerusalén? Eso más que un punto metafísico, es un punto político. Es porque ya no somos 12 tribus en el desierto, sino que somos una nación. Y nada unifica al pueblo como un solo lugar de culto. ¿Ok? Pero lo que hace verdaderamente sagradas las cosas es nuestra conducta. Aquí hay que aprender, aquí hay que distinguir una cosa. Una vez yo dono un animal al templo, ese animal es kadosh. ¿Ok? No es santidad. O sea, kedushá significa que pertenece al Kodesh. Kodesh es el templo, no es Dios. O sea, Dios es kadosh. El Kodesh, el espacio donde se aplican reglas distintas, eso es lo que nosotros llamamos templo, Mishkan, Kodesh. ¿Ok? Una vez yo digo, esta oveja es Kodesh, eso se vuelve ya una donación al templo. Ahora, para los sacrificios expiatorios, sí tenía que haber un contacto de la sangre tenía que tenía que entrar en contacto con el Mishkan, el resto de la sangre tenía que ser vertida, ¿cierto? Había un procedimiento muy especial en que la sangre entraba en contacto con el altar y se hacía una transferencia. ¿Ok? Pero la sangre ya tenía que duchar en el sentido de que ya pertenecía al templo desde el momento en que yo dono este animal al templo. ¿Qué pasa si el Cohen hace la shejitá mal? Y